A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Orlando Ajuchán. Dios les bendiga, amados hermanos, en este día tan especial. Gracias a nuestro buen Dios que nos da la vida y tenemos la oportunidad de aprender más de su palabra. Antes de continuar, vamos a pedirle la bendición a nuestro Señor Jesús y les suplico cierren sus ojos y oren juntamente conmigo para que Dios nos ayude a entender su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas, porque hasta aquí has guardado nuestras vidas. Gracias por todo lo que hasta aquí nos has dado. Señor, te venimos a suplicar que nos ayudes a entender tu palabra, a comprenderla, a atesorarla, a escudriñarla, Señor. Por tu mucha misericordia te lo suplicamos. En tu nombre, Señor, vamos a iniciar la clase de este domingo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, ya los extraño. Y yo sé que también ustedes extrañan a muchos hermanos que no han visto, no han saludado, pero con la ayuda de Dios muy pronto nos veremos y estrecharemos nuestras manos, nos daremos un abrazo y realmente hace falta verlos y platicar con cada uno de ustedes. Pero gracias a Dios por este medio que nos da para poder escudriñar la palabra de Dios. Y hoy domingo tenemos este hermoso tema que dice Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Entonces vamos a hablar sobre Noé y sobre qué parecido tiene a la salvación que Cristo nos ofrece, ¿verdad? Entonces, dice nuestro tema, Noé, tipo de Cristo, mi Salvador, Cristo mi Salvador. El texto más importante para este domingo es, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Nuevamente, porque es muy importante este texto. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Bien, vamos a entrar a nuestro primer subtema, que dice, el pecado de los hombres hace reaccionar la ira de Dios. Y vamos a leer Génesis 6, 5 y hasta el 9. Dice así, el subtema, Dios mira con dolor el corazón pecaminoso de los malvados. Génesis 6, 5 y 6. Leamos los versículos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal.
Dice el 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en tierra y le dolió en su corazón. Vemos que Dios, sentado en su trono, observa y vemos la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Observa la maldad del hombre. Si se recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando del tema de Adán, tipo de Cristo. Y lastimosamente, Adán cometió el primer pecado. Un pecado que aparentemente era muy leve, muy pequeño, que alguien dirá, pues solo se comió una manzana, pero ese no fue el pecado. El pecado fue haber desobedecido a Dios. Entonces, desde ese momento entró el pecado a la tierra y también al corazón del hombre. Y Dios, sentado en su trono y con ese poder de la omnipresencia, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hablando en la época de Noé, eh, él se da cuenta de todo lo que estaba pasando, aunque muchos pensarán que pueden ocultarse de Dios, pero jamás nos podremos ocultar de Dios. Dice el 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vemos que Dios, Dios Padre se arrepiente de haber hecho al hombre por al ver la maldad con que el hombre estaba haciendo en la tierra. Veamos qué dicen estos textos. Dice el versículo 5 muestra que los ojos de Dios escudriñan al hombre. Esto es fruto de la omnisciencia divina. Debemos recordar que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El aumento de la maldad en los días de Noé fue tal que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:6 nos da a entender el designio que produjo en el corazón, el disgusto que produjo en el corazón de Dios ver el desenfreno del hombre. Estamos hablando de esa época antes del diluvio, pero si venimos y vemos la época actual, es exactamente lo mismo. El corazón del hombre está pensando y maquinando en solamente hacer el mal. No tiene en su corazón el temor de Dios, ni tener como prioridad las cosas de Dios. Y el peligro es también para nosotros, porque podríamos contagiarnos de esa enfermedad, ¿verdad? Que está socavando a esta sociedad. Sigamos adelante y dice, Dios determinó enjuiciar a los pecadores, pero Noé halló gracia. Que sea esa nuestra meta, alcanzar la gracia de Dios, alcanzar el perdón de Dios. Noé dice que alcanzó gracia. Versículos 6-7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Si nos damos cuenta, el pecado siempre va a traer un daño colateral. Dice aquí que también los animales, dice, las bestias, los reptiles, las aves, también iban a pagar algo que nosotros habíamos
o lo que nosotros hagamos. En este caso, pues, fueron nuestros antepasados, por decirlo así, quienes estaban en contra de Dios mismo. Dice el 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a ver más adelante por qué es que Noé halló gracia y por qué es que también debemos de seguir el ejemplo de Noé. Dice el 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es muy importante la justicia, ser justo. Dice también perfecto. Es un poco difícil ser perfecto, pero vamos camino a la perfección. Y sí vamos a llegar a ser perfectos con la ayuda de Cristo Jesús en su momento. Veamos qué dicen nuestros textos. Dice, desde que Adán pecó en el Edén, la ley divina estableció que la paga del pecado es muerte. El versículo 9 nos explica que él era varón justo y perfecto en sus generaciones y que supo caminar con Dios. Por el contexto podríamos deducir que la mente de Noé estaba llena de Dios y sus decisiones eran hacia el bien y la justicia. Ahí tenemos la clave de cómo hallar gracia ante los ojos de Dios. Dice que la mente de Noé estaba llena de Dios. Primeramente, que nuestra mente, nuestro corazón esté lleno de Dios. Dice después que sus decisiones eran hacia el bien y la justicia y hacer justicia. Que sus decisiones eran hacia el bien. Todas nuestras decisiones y nuestra forma de actuar debe de ser eh, hacer el bien, pensar en ayudar a otros, pensar en cosas buenas, cosas que beneficien a muchos y también ser justos para lograr alcanzar el perdón o la misericordia de Dios. Muy bien. Dice el tema 2 o subtema 2, perdón. Dios provee un medio de salvación para los que obedecen. Génesis 6, 13, 14, 17 y 19. El arca fue el instrumento de salvación en medio de los juicios. Y tenemos los textos. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos la decisión que Dios ha tomado de destruir al hombre, a las bestias del campo, y también habría una secuela para la misma tierra. Nosotros muchas veces vemos el pecado que no nos va a hacer tanto daño, pero realmente el daño que va a hacer el pecado es muy grande, porque como leímos anteriormente, dice que la paga del pecado es muerte. Y como también vimos anteriormente que Adán pecó y las consecuencias fueron graves, porque un solo pecado hizo que Adán
saliera del huerto del Edén, donde él tenía eh, todo, tenía todo, hasta un clima perfecto. Eh, Maldijo la tierra, también a la serpiente, a la mujer. También le dijo Dios que con el sudor de su frente ganaría el pan de cada día. Entonces, un solo pecado trae muchas consecuencias. Y a veces nosotros pensamos que no habrán consecuencias o que las consecuencias serán leves, pero las consecuencias son graves. Y en este tiempo, si nos damos cuenta, la sociedad está hundida en pecado. ¿Cuántos no matan? ¿Cuántos no roban? ¿Cuántos no estafan? ¿Verdad? Y si a Dios le enojó un solo pecado, ¿cómo se encontrará en este momento? Entonces la ira de Dios ya está puesta sobre esta tierra. Dice el versículo 14, perdón. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Si nosotros hallamos gracia ante los ojos de Dios, vemos que Dios nos va a dar una salida, una solución, un auxilio, como lo hizo con Noé. Dios le dijo a Noé cómo podría él sobrevivir a lo que venía. De igual forma, Dios nos quiere hablar a cada uno de cómo podríamos sobrevivir a lo que viene, ¿verdad? Y a, a este versículo yo sé que muchos tienen testimonios de cómo Dios los ha guardado en esta pandemia. Y por mi parte, yo quiero decirles de que Dios me ha guardado en esta pandemia. Dios ha guardado a mi familia y Dios ha sido tan perfecto en todo porque realmente yo pensé de que no iba a tener suficiente trabajo, de que iba a sufrir como la mayoría ha sufrido. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Yo les puedo testificar y puedo decir de que es gracias a Dios y gracias a su misericordia. Él me ha dado eh, lo necesario y en ocasiones en abundancia y pasando esta crisis, ¿verdad? Pero yo he visto realmente la mano de Dios y cómo ha sido tan perfecto en cada momento. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me ha ayudado a salir adelante y hacia mi familia. Y yo sé que hay muchos hermanos que también podrían testificar de que Dios les ha guardado en medio de este problema que es a nivel mundial. Entonces Dios le da prepara a Noé para lo que viene. Dice, estamos en el subtema 2, inciso B. Los que obedecieron y entraron en el arca fueron salvos. Qué bendición. Dice nuestros textos. Y he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todos los que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Si nos damos cuenta,
solo 8 personas lograron sobrevivir a la ira de Dios, porque Él había determinado hacer justicia. Cuando era pequeño yo oía a decir, eh, o oía esta historia de Noé, y yo decía mm, que podría sobrevivir a este diluvio, pero con la tecnología de ahora las comodidades que hay ahora de que podemos, por ejemplo, hay comida enlatada, hay estas lanchas inflables y todo eso. Allá hay formas para sobrevivir. Pero la mala noticia es de que Dios viene nuevamente a purificar la tierra y no va a ser con agua, sino que con fuego, donde nadie podrá eh, huir de la ira de Dios. Por ejemplo, un terremoto, esos grandes edificios son una trampa para morir en esos grandes edificios. Un tsunami, no estamos preparados, capacitados para huir de un tsunami. La caída de un asteroide, meteorito. Entonces, realmente lo que viene para purificar la tierra es algo destructivo, algo que no podríamos huir de la ira de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de Noé, de su familia, y de la misma forma Dios puede tener misericordia de nosotros. Sigamos adelante. Dice, eh, ya el subtema 3, la venida de Cristo ocurrirá como sucedió en los días de Noé. Mateo 24, 37 y 39. Vemos aquí en este subtema que Cristo mismo va a hablar y va a recordar los días de Noé. Leamos qué dice Mateo 37, 39. Dice, la situación moral previa al diluvio es la misma a la venida de Cristo. Es lo que hablábamos anteriormente, que la situación que se vivía con Noé es la misma que se está viviendo ahora. Dice que en la época de Noé habían fiestas, bodas, muchos planes, pero en todos esos planes y fiestas y bodas no tenían a Dios como en primer lugar, sino que estaba fuera todo lo que era el tema de Dios. Y cuando Noé, si vemos en esta fotografía, cuando Noé predicaba, era para que los demás se burlaran y hicieran bromas, chistes sobre él y lo acusaban de loco, porque estaba construyendo un arca donde no ni llovía, ¿verdad? No estaban ni cerca del mar. Lo mismo nos pasa en estos días. Muchos entendemos y hay muchos predicadores que hablan de la venida de Cristo, pero son tildados de locos, son tildados de que no es el tema que deberían de predicar, cuando realmente se está dando una advertencia para toda la humanidad y no se hace caso omiso. Incluso los mismos miembros de las iglesias
no les gusta este tema. No estoy hablando de esta iglesia, sino de todas las iglesias. Siempre eh, hay mucha gente que está en contra de estos temas y realmente es importante escudriñar porque el tiempo es corto. Veamos qué dice más adelante. Dice nuestro texto 24:37. Dice Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo que hablábamos anteriormente, dice que estaban bebiendo, comiendo, casándose, dando en casamiento. Se vivía una vida alegre, aparentemente, pero donde Dios no tenía espacio, no tenían a Dios en primer lugar, sino dando rienda suelta a su corazón y a sus deseos. Y si nos damos cuenta, como Jesús lo dijo, estamos en la misma situación. Eh, si vemos porcentajes de qué porcentaje hay de cristianos en Europa, muy poco. ¿Cuántos ciudadanos hay en la China y de ellos qué porcentaje hay de cristianos? Muy pocos. Y así podemos seguir enumerando. Y vamos a llegar a la conclusión de que el porcentaje que hay en el mundo es muy bajo. Cuando yo empecé a oír de que acá en Guatemala había un porcentaje alto de cristianos y un maestro nos hace la pregunta de ¿en qué lugar estaríamos como cristianos a nivel mundial? Yo me imaginé un segundo lugar a nivel mundial en las demás, comparando las demás religiones. Y la sorpresa grande fue que estábamos en el quinto lugar, juntando todos los millones de cristianos que habemos en el mundo, estamos en el quinto lugar. Antes están los árabes, o sea, los musulmanes, están los que adoran a Mahoma, la religión de los chinos y católicos. Y luego en el quinto lugar estamos nosotros. Entonces, y todavía así en las iglesias siempre hay cristianos tibios. Y recuerden lo que dice la palabra del Señor, que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, realmente es de ponernos a pensar y de pedir misericordia a Dios y de seguir el ejemplo de Noé, ¿verdad? Para alcanzar la misericordia de Dios. Bueno, ya estamos casi finalizando nuestra lección de este día y vemos que Mateo 24 dice, el Señor habla concerniente a las señales del fin. Los creyentes sabemos que estamos en la última etapa de la iglesia sobre la tierra. La pregunta es, ¿qué te indica tu corazón? ¿Cuánto falta para que la iglesia desaparezca de esta tierra? ¿Qué te ha hablado el Espíritu Santo a tu corazón? ¿Qué tan advertido estás? Esa es la pregunta. Y solo Dios puede poner en nuestro corazón
el estar alerta a la venida de Cristo, porque muy pronto compadeceremos ante su presencia. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Están blancas? ¿Están limpias? ¿Sin arruga? Esa es la pregunta. Y dice aquí, los creyentes sabemos que estamos en la última etapa de la iglesia. Cuando decimos sabemos, los creyentes sabemos, la respuesta lo veríamos en nuestro comportamiento. ¿Qué tan espirituales somos? ¿Qué tanto buscamos de Dios y le tememos? Porque nuestros labios pueden decir algo, pero nuestros hechos sería la respuesta correcta, viendo nuestros hechos y nuestro testimonio. Dice la segunda mitad del versículo 38, deja claro que toda aquella ceguera espiritual y desatino moral continuó hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando Dios cerró la puerta del arca, ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Fíjense que acá donde dice en el versículo 38 deja claro que toda aquella ceguera espiritual y desatino moral continuó hasta el día que Noé entró en el arca. Realmente la moralidad está por los suelos. Tristemente, quisiera contarles algo que me da pena y vergüenza contarlo, pero es la realidad. Yo conozco una aldea una aldea de Chimaltenango, que la conozco desde hace muchos años, porque mis abuelos viven cerca de esta aldea. Y un día, platicando con un joven de ese lugar, le hice una pregunta, que por qué no se había casado todavía. Y su respuesta fue, porque en este lugar no hay ninguna señorita. Todos tienen su historia. Esa fue la respuesta de este joven. Y me extrañé tanto porque yo conocí este pueblo desde hace muchos años, o esta aldea, y cuando había una inmoralidad, era una bomba en ese lugar. O sea, eh, todos señalaban a la persona culpable o inmoral, pero ahora se está volviendo tan normal, ¿verdad? La inmoralidad, tanto en hombres como en mujeres. Y realmente esa es la situación en que estamos viviendo. Un predicador ponía el ejemplo de una cesta con tomates. Cuando un tomate se empieza a podrir, los demás tomates se empiezan a podrir también, a contagiar. Y en esta tierra, en este mundo, de eso nos está tocando vivir. Muchos a nuestro lado, en donde trabajamos, en donde vivimos, están pudriéndose en el pecado. Y están diciendo que el pecado es normal. Se han perdido los linderos antiguos que dice Proverbios. Y hay un desatino moral. Ya no, las nuevas generaciones no conocen hasta dónde se puede llegar y qué es inmoral y qué es correcto. Entonces, esta carga ha venido sobre todos, especialmente sobre los hijos de Dios, y nos puede contagiar. Necesitamos la ayuda, el auxilio de Dios, consagrar nuestra vida,
orar, acercarnos a Dios para que no seamos contagiados con este mal que se aproxima, que está tan cerca, que lo vemos todos los días. Que Dios ayude a cada uno de ustedes, que Dios me ayude a mí, a mi familia, para alcanzar, para poder llegar hasta el fin. Dice inciso B, la venida de Cristo traerá juicio para los que no entienden la salvación. Veamos esa palabra entender. Nuestro Señor Jesucristo está hablando por medio de su palabra, pero muchos hacen caso omiso y otros lo leen, pero no lo entienden. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para poder entender la salvación que nos está ofreciendo nuestro buen Dios. El mundo está a punto de suceder, como en esta fotografía, es solo un ejemplo de esos terremotos que los científicos ya lo han dado a conocer, que dice que va a rebasar los 10 grados, que va a ser un terremoto a nivel mundial y que ya han dado hasta fecha, o sea, un límite, no una fecha precisa, pero sí, ya estamos muy cerca, estamos en números rojos ya, y esta destrucción se aproxima, pero tenemos que entender la salvación. Sigamos adelante, dice versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si recordamos y retrocedemos, cuando Noé les predicó a todas estas personas, no entendieron. Y como Jesús está explicando aquí en este versículo, que se sigue predicando y se está anunciando la venida de Cristo, pero muchos no lo entienden y se darán cuenta demasiado tarde. Amigo, tú que nos escuchas y que no conoces todavía a Cristo, es tiempo de acercarte a Él y de decirle, ayúdame, que yo quiero esa salvación que has prometido. Y Él te va a hablar a tu corazón y te va a guiar para alcanzar esa salvación. En el versículo 39, Jesús recuerda que por todo aquel tiene, por todo aquel tiempo de anuncio y predicación, los hombres de tiempo de Noé no entendieron. Sabemos que el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos, llenando sus corazones de glotonería, borracheras, orgías, libertinaje, diseminadas en las calles, en la televisión e internet, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo. Ya lo hablamos ampliamente. Todo esto que está sucediendo y como esa palabra que estábamos hablando de entender la salvación. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y aquí vemos lo que está sucediendo. Y para nosotros, amados hermanos, los que, gracias a Dios, ya entendimos, dice la palabra del Señor, estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:30.
36. Muy pronto compareceremos ante, ante Dios mismo. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos preparados? Y si no estamos preparados, aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Como hijos de Dios debemos estar siempre vigilantes. Y dice, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. Hermanos, Dios nos ayude. Como siempre les he dicho, eh, apoyémonos unos a otros, oremos los unos por los otros. Y lo bueno, lo grande es de que Dios está presto y dispuesto a ayudarnos. Solo debemos de pedirle que nos ayude a poder salir de, de esta situación tan difícil, porque es una batalla que arrecia, que cada día se complica, pero que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para llegar hasta el fin. Que Dios les bendiga en este precioso día. Sigamos adelante. Dios les bendiga.